Muy buenos días todavía. Estamos reunidos como familia espiritual para seguir alabando a nuestro Padre y también para meditar en su palabra, para meditar en lo que Él nos ha dejado escrito para que nosotros nos edifiquemos. Esta mañana, a pesar de siempre las restricciones que tenemos, sentimos la presencia de Dios, sentimos que estamos junto a Él. Vamos a compartir algunas imágenes esta vez para poder avanzar con nuestro mensaje. Pero antes voy a pedir en oración para que Dios nos acompañe. Oremos, hermanos. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias por este momento que nos das para meditar en tu palabra. Señor, bendice a tu siervo y bendice a cada uno de los presentes para que podamos estar predispuestos a entender y a escuchar lo que tú nos quieres decir. Gracias, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bien, vamos a entrar compartiendo nuestra pantalla. No sé si ustedes la pueden ver ahí. Vamos a ver. Muy bien. Bien, vamos a meditar esta mañana sobre un tema bastante conocido por todos nosotros, que es el tema de nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes realmente somos? ¿Quiénes realmente somos? Ya alguna vez nos hemos hecho esta pregunta y en esta oportunidad vamos a meditar, pero en torno a la palabra de Dios. El término identidad, como ustedes saben, tiene que ver con los rasgos personales que tenemos nosotros en forma corporal o en forma espiritual, y que estos rasgos nos permiten ser conocidos ante los demás, y en el caso espiritual ser conocidos ante Dios. Recientemente se ha dado esta noticia que en China han comenzado a implementar una herramienta que reconoce a las personas por cómo caminan. El sistema se denomina de reconocimiento del andar y presenta un software altamente sofisticado que analiza las formas de los cuerpos y la forma del desplazamiento de las personas. Y a través de estas formas se permite identificar a las personas. Vale decir, en lugar de usar la huella digital, en lugar de usar otras formas de identificación como el iris de los ojos o los rasgos faciales, la sonrisa, etcétera, los chinos están trabajando mucho en el tema de identificar a las personas por la forma de andar. Es que cada persona tiene una forma distinta de andar. Cada persona anda de una manera distinta a la de los demás. Como una recreación vamos a recordar a personajes famosos por su manera de andar. Los jóvenes seguramente ya no conocen a Charles Chaplin, pero el personaje de la izquierda es personaje cómico bastante conocido en las décadas de los años 60, 70, aún con el cine mudo. Este personaje desgarbado, con un sombrerito negro, con bastón, tenía la particularidad que su manera de andar era con los pies abiertos. Y entonces cualquiera lo podía identificar en las pantallas de cine, ¿no? En las caricaturas, etc. Y hasta ahora ha quedado como una forma de hablar de las personas mayores, ¿no? Que te has puesto los zapatos Chaplin, ¿no? Porque te los has puesto abiertos. O sea, cuando uno no se pone el lado que corresponde en cada pie. Otro personaje famoso es Frankenstein, ¿no? Creado por un médico, un doctor, que tenía la ambición de resucitar a las personas y hacerlas andar. Pero esto se llevó a la ficción después y pasó a las pantallas. Y Frankenstein, que ustedes lo ven aquí en esta figura, tenía también un andar muy particular. Erguido, con la cabeza un poco levantada, con los brazos un tanto abiertos, sin caminar despacio, ¿no? Como de ultratumba.
fácil de reconocer. En muchas series de televisión se recuerda a este personaje. Y acá hay otro personaje también quizá más popular, porque conocido por nuestros niños, nuestros jóvenes, el Chavo del Ocho, que tiene un andar con brincos, ¿no? Un andar, vamos a decir, alegre, saltando, brincando, el Chavo del Ocho. Entonces, estos tres personajes que se ilustran aquí son fácilmente reconocidos por su forma de andar. Ahora, cada persona tiene una forma de andar, pero ¿es posible practicar y mejorar nuestro andar? Estamos hablando físicamente, corporalmente. Naturalmente que sí. A pesar de que tenemos una forma particular de andar, existen posturas y posiciones que no son beneficiosas para el cuerpo. Podemos a veces caminar con el pecho muy levantado, podemos caminar a veces encorvados o ¿no? con los brazos caídos, los hombros caídos, o podemos acercar la cabeza mucho hacia adelante, etc. Estas posturas pueden ser peligrosas y nos pueden lastimar el cuerpo. Y entonces tenemos que aprender a caminar. Y eso es lo que hace, por ejemplo, un niño cuando, guiado por sus padres, ¿no? Da sus primeros pasos. Se les enseña a caminar, ¿no? Los médicos hoy en día recomiendan tener una postura apropiada, en equilibrio de todo el cuerpo, mantenerse activo siempre, mantener un peso saludable para que no haya deformaciones al caminar y usar zapatos cómodos. Pero vamos al terreno espiritual, que es el que nos interesa y nos ocupa esta mañana. La identidad espiritual del cristiano. Vale decir, ¿qué rasgos nos deben de diferenciar de los demás para poder ser reconocidos como cristianos? Dice el pasaje en 2 de Timoteo 2:19, vamos a 2 de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando dice, conoce el Señor a los que son suyos, nos está diciendo que nosotros, por nuestros rasgos muy personales, somos conocidos. Y cada uno de nosotros es conocido ante Dios. Tampoco somos iguales exactamente los cristianos, pero tenemos tantas cosas en común que Dios nos va a reconocer fácilmente. Y estas son las características del cristiano que nos ayudan. ¿Cómo es que conoce Dios y el Señor a los que son suyos? De muchas maneras. Dios, ustedes saben, en su inmenso poder y sabiduría, sabe cómo reconocer a las personas. Conoce nuestros corazones, los conoce por fuera y por el interior. Pero una de las formas mediante la cual Dios nos conoce es por nuestra forma de andar en el campo espiritual. ¿Cómo es el andar de un cristiano? ¿De qué manera anda el cristiano que lo hace diferente a los demás? La Escritura tiene muchos pasajes que nos hablan de esta forma de andar y vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo primero que debemos entender como creyentes es de que por el poder de Dios hemos sido transformados y hemos sido trasladados, como sabemos,
de las tinieblas a la luz. Y en el momento en que hemos sido transformados, que es en el momento del bautismo, después del perdón de nuestros pecados, nosotros empezamos una vida nueva. Y si empezamos una vida nueva, empezamos también una forma de caminar, una forma de andar totalmente nueva. Esto es importante entender porque nosotros teníamos una forma de andar antes y ahora tenemos una forma de andar distinta. Entonces, en el proceso espiritual, por cierto, de aprender a caminar, de aprender a andar en los caminos del Señor, tiene que haber un desandar primero y un reaprender a andar. Vale decir, estábamos en tinieblas y caminábamos de una forma que ahora ya no queremos caminar, y ahora que estamos en luz, hemos aprendido a andar de forma diferente. ¿Cómo no recurrir a Efesios 5:8 que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor? Andad como hijos de luz. Obviamente en las tinieblas andábamos de una forma y en la luz tenemos otra forma de andar. Y eso es fundamental, hermanos, porque muchas veces nosotros todavía traemos algunas maneras, algunas formas de andar que vienen del pasado, y esas las tenemos que desechar. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la forma de andar del cristiano? Un poco para recordar, en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y olor y sacrificio a Dios en olor fragante. Vale decir que una característica del cristiano es andar en amor. Y sobre el amor, ustedes saben, también hay confusión. Ya hemos estudiado reiteradamente el libro de Primera de Juan. La epístola habla del amor. Y dice, por ejemplo, en 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y bajo esos requisitos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando habla del amor, se está refiriendo el apóstol Juan a que no se debe amar de palabra, ¿no? Como dice el versículo, o el capítulo 3, versículo 18. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, el andar del cristiano se caracteriza fundamentalmente por el andar en amor. Amor con que Cristo nos amó. En ese amor que es distinto al amor que conoce mucha gente en el mundo. En Efesios 4, los 3 primeros versículos también nos hablan de la forma de andar. Y aquí yo diría que están la ayuda que nos da la Escritura a través del apóstol Pablo. Estos son 6 tips para identificar si estamos andando o no estamos andando como le agrada a Dios. Dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué interesante, hermano. Si ustedes ven lo que se ha subrayado de este pasaje, son 6 tips que nos da el apóstol Pablo para reconocer si estamos andando como a Dios le gusta que andemos. Y aquí habla de humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad y paz. Entonces, todos los días, hermanos,
nosotros debemos hacernos un test, un check de cómo andamos en nuestro día cotidiano, ¿no? Y nosotros podríamos decir, por ejemplo, yo podría decir, Carlos, a ver cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás tú, Carlos, en estos 6 puntos que hemos visto anteriormente? ¿Cómo estás en humildad? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? ¿Cómo estás en mansedumbre? ¿Cómo va tu mansedumbre, Carlos? ¿Estás así o estás para abajo? ¿Cómo andas en la paciencia? ¿Cómo andas en el amor? ¿Cómo andas en la unidad? ¿Cómo andas en la paz? Y este es un test que no es público, es un test personal, directamente con Dios, a quien no podemos ocultarle absolutamente nada. Si tenemos en este test de 6 tips que nos da el apóstol Pablo, tenemos 3 deditos para arriba y 3 deditos para abajo, quiere decir que no estamos andando como le gusta al Señor. Pero podemos identificar lo que llamaríamos nuestras debilidades y podríamos identificar lo que diríamos son nuestras fortalezas en nuestro andar cristiano. ¿Para qué? Para corregir, para trabajar duro, para esforzarnos en superar esas virtudes que quisiéramos tener para andar en el Señor, pero que aún no hemos conseguido. Y este test es debe ser bastante honesto. Todos quisiéramos llegar, por supuesto, a tener el dedito hacia arriba, ese es lo ideal. Dios quiere que nuestro andar sea como el de su Hijo. Eso dicen los pasajes. Fíjense, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, si tuviéramos nosotros que imitar un andar, nuestro referente es obviamente nuestro Señor. Tenemos que ver cómo fue el andar del Señor estando aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que imitar. Si decimos nosotros que somos cristianos, que permanecemos en Él, obviamente, y no andamos en el Señor como Él anduvo, obviamente somos mentirosos, ¿no? Obviamente somos mentirosos. ¿Y cómo debemos andar como Él anduvo? Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. La única forma de andar como Él anduvo, hermanos, la única forma es andar al lado del Señor, estar con Él, vivir con Él, estar acompañados de Él. Para seguir sus pisadas tenemos que conocerlas en el día a día. Y naturalmente Dios nos va a enseñar a caminar con Él, con la ayuda del Espíritu que mora dentro de nosotros. Así va a poder ser. Otros tips que podemos revisar, y esto es bastante conocido, y este sería otro test para el cristiano, son las 7 cualidades que debemos añadir a nuestra fe. Recuerden, en 2 de Pedro 1, 5 al 7, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Qué cosa debemos añadir? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas 7 cualidades, que muchos la conocen como excelencia espiritual, o sea, para llegar a estar al nivel de nuestro Señor, para aspirar a llegar a ese nivel, estas 7 cualidades son las que tenemos que chequear permanentemente. Y igual como hicimos con el test de las 6 ayudas que nos da Pablo, aquí podríamos decir,
Apóstol Pedro, he recogido tu pasaje y me voy a hacer un test diario o semanal. ¿Cómo estoy en virtud? Ya sabemos que la virtud es hacer obras buenas, siempre. Evitar las obras malas. ¿Cómo estoy en conocimiento? Algunos dirán, yo en conocimiento estoy muy bien, ¿no? Conozco bastante a Dios, pero no se trata solamente de conocer a Dios. Se trata de conocer qué es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo más fundamental, porque eso nos va a llevar y nos va a conducir a andar como Cristo anduvo, a hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Cómo está nuestro dominio propio? ¿Podemos controlar nuestras emociones, nuestros impulsos? ¿O somos desenfrenados y no podemos controlar? Ahora que estamos en pandemia, las circunstancias nos agobian. Tenemos presiones de salud, presiones económicas, presiones de todo tipo. Nos sentimos presionados. Entonces el dominio propio es fundamental. Tenemos que saber controlar nuestras emociones. Tenemos que saber dominar nuestros impulsos para no cometer errores que nos puedan costar muy caro. ¿Cómo estamos en paciencia? ¿Somos pacientes? ¿Somos impacientes? Y el dedito para arriba o para abajo debe funcionar. ¿Cómo estamos en piedad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en afecto fraternal? En afecto hacia los hermanos. ¿Cómo andamos en ese aspecto? ¿Estamos bien? ¿Vemos a nuestros hermanos en dificultades y no los queremos ayudar? ¿Somos indiferentes hacia los demás? Hermanos, solamente tenemos una vida. Si no sabemos aprovechar esta vida para poder mejorar en todo aspecto y aspirar a tener excelencia espiritual con estas virtudes, estamos desperdiciando el tiempo. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. ¿Cómo andamos en amor? Nuevamente, observen ustedes que tanto Pablo en su pasaje anterior como Pedro ahora hablan en común del amor, de la paciencia, del dominio propio. El apóstol Pedro también nos anima con estos pasajes. Dice, estos son los versículos que siguen, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Interesante este versículo. No solamente se trata de que estas cualidades estén en nosotros, sino que abunden. O sea, nosotros debemos ser extraordinarios, tratar de superar todos los días estos temas y adquirir estas cualidades, pero nunca conformarnos con lo que tenemos, siempre buscando abundar y abundar. Y si eso lo logramos, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hermanos, ¿a quién le gusta estar ocioso espiritualmente? Cuando estamos ociosos espiritualmente, obviamente nos vamos a detener y no vamos a dar frutos. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos dar frutos y frutos en abundancia. Esa debe ser nuestra aspiración. Y en el siguiente versículo dice, pero el que no tiene estas cosas, se refiere a esas virtudes, a esas cualidades que ha listado el apóstol Pedro. Dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En efecto, la persona que no desarrolla sus cualidades espirituales, pues no ve nunca lo que Dios ha hecho por ellos al perdonar sus pecados. Ya se olvidaron. No ve tampoco la ventaja de ser hijo de Dios y de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. No lo usa como una ventaja. Tampoco ve la magnitud que significa la vida eterna comparada con esta vida corta, terrenal. No se da cuenta. Por eso dice, es ciego, tiene la vista muy corta. No puede ver con claridad estas cosas.
Entonces, nosotros tenemos que animarnos, hermanos, a ir desarrollando estas cualidades que nos van a hacer andar. Y así como aquellos personajes eran conocidos por su andar, y así como el andar de las personas, el andar corporal, puede ser mejorado si uno se entrena en andar, de igual manera el andar espiritual debe ser mejorado. No debemos conformarnos a este ciclo, como dice muy bien el apóstol. Dice también en los siguientes versículos del apóstol Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, si alguna vez hemos caído, y seguramente que todos hemos caído alguna vez, ha sido porque hemos descuidado nuestra vocación y hemos descuidado aquella excelencia espiritual que nos aconsejaba a través de las Escrituras Dios. Nos hemos descuidado, nos hemos estancado y entonces caemos. Para no caer, el secreto está en que debemos hacer firme nuestra vocación y elección. Cuando dice firme, se refiere a inamovible, con una firmeza total. Porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto me hace pensar, hermanos, en aquel día final, en que nosotros estemos en las puertas del reino de los cielos. Dios nos dejará pasar porque reconocerá nuestro caminar. Dios nos dejará pasar porque fuimos fieles a Él. Pero quizá no nos deje pasar si descuidamos una salvación tan grande. Yo los animo, queridos hermanos, familia espiritual, a que sigamos. Animémonos todos a seguir, a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando, a pesar de las limitaciones que tenemos como seres humanos. Pero aprovechemos, hermanos, mejor nuestro tiempo para poder mejorar día a día. Recordando que el galardón es muy grande. Y tú, amigo o amiga que estás escuchando esta meditación, puedes tener un nuevo amanecer en tu vida. Puedes empezar a andar en la forma que Dios quiere que andemos los creyentes. Solamente debes dar el primer paso en ese andar. Y el primer paso es reconocer que eres pecador o pecadora y que necesitas a Cristo como tu Salvador. Dios hará lo demás. Te perdonará los pecados y te llevará juntamente con sus hijos a la vida eterna. Que el Señor nos bendiga esta mañana, hermanos, y que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Gracias, hermanos.